Buenos días. En el presente video se va a abordar el artículo correspondiente a la configuración de un experimento educativo en Colombia desde casa, por sus siglas en inglés Setting Up an Educational Forum Chromatography Experiment from Home. Los integrantes son Natalia Rodríguez, Nicole Riaño, Nicole Geraldine Quiñones, Sofía González y quien les habla Camilo Molano. Siguiente, por favor. Introducción. Bueno, a continuación se realizará una breve introducción acerca de las generalidades del experimento y sus autores. Este fue un experimento casero de cromatografía en columna propuesta en el curso de Laboratorio de Técnica Orgánica para el segundo año de licenciatura en Química Clínica, que consistió básicamente en la separación de una mezcla de colorantes mediante una fase estacionaria que para este caso fue la maicena, también conocida como fécula o almidón, y una fase móvil para la que se usó etanol. Es necesario recordar que esta técnica se fundamenta en conceptos como la adsorción y la elución. La adsorción se refiere a la afinidad de los componentes de la mezcla con la fase estacionaria. Es básicamente em, lo que diferencia de las velocidades de descenso de los componentes en la columna, y la elución es el proceso que realiza la fase móvil en la columna para la movilización de las mezclas. Este igual determinará el número de fracciones finales obtenidas y la velocidad con la que desciendan los componentes de la mezcla a través de la columna de cromatografía. Siguiente. Bueno, el estado del arte. El término cromatografía fue introducido en 1906 para hacer referencia a la separación de los pigmentos contenidos en extractos vegetales. Esta se definió como el método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una de las cuales constituye un lecho estacionario de gran desarrollo superficial y la otra un fluido que pasa a través o a lo largo del lecho estacionario, es decir, la fase móvil. Esta fase es un fluido que puede ser líquido, gas o fluido supercrítico que se usa como portador de la mezcla que se hace pasar a través de la columna cromatográfica y la fase estacionaria. El estado de la fase móvil determina la primer gran división de los métodos cromatográficos. Históricamente, los líquidos fueron los primeros en ser usados, dando lugar a un amplio rango de métodos clasificados como cromatografía líquida. Sin embargo, los gases también pueden ser usados como fase móvil, y estos métodos basados en ese principio se clasifican como cromatografía gaseosa. La fase estacionaria se define como el material que permanece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene algún componente de la muestra. Posee una gran área superficial y puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido que actúa como soporte. Cuando la fase estacionaria es sólida, no se plantea ningún problema conceptual, pues se entiende que una fase móvil puede moverse a través de una fase sólida más o menos porosa. Sin embargo, cuando la fase estacionaria es líquida, la fase móvil, aun siendo invisible con ella, podría arrastrarla. Cuando se habla de absorción en cromatografía, se refiere a la retención de una especie química por parte de una masa y depende de la tendencia que ésta tiene a formar una mezcla o a reaccionar químicamente con la misma. Y finalmente, la adsorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. Esta retención superficial puede ser física o química. Siguiente, por favor. En materiales y métodos tenemos como primer concepto cómo funciona la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, la fase estacionaria puede ser un sólido o un gel o un líquido. Si es un líquido, puede estar adherido sobre un sólido y este sólido puede o no contribuir al proceso de separación. Y el líquido también
sólido o puede inmovilizarse sobre él. En el caso de la fase móvil, en este se presenta un fluido que penetra a través del lecho estacionario en una dirección determinada. En este caso puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. Y en la cromatografía de elusión se puede utilizar la palabra eluyente para designar que está en una fase. Entonces, pues dicho anteriormente, en la fase estacionaria está el almidón o la fécula de maíz y en la fase móvil está el etanol. Siguiente, por favor. Eh, bueno, como materiales ya sabemos que tenemos para la cromatografía en columna la utilización del almidón de maíz como fase estacionaria y el etanol como fase móvil. Ya tenemos otros materiales disponibles que se pueden encontrar fácilmente en el hogar, farmacias o tiendas comestibles. Tenemos los peligros sobre estos materiales, en realidad son mínimos. Tenemos el etanol que es causa, digamos, un poquito de peligro, ya que puede causar irritación en la piel, en los ojos, pero de forma moderada. Para controlarlo se recomienda enjuagar ojos y piel con abundante agua por 15 minutos. El etanol cuando es inhalado en altas cantidades puede causar problemas en el sistema nervioso, generando síntomas tales como náuseas, dolor de cabeza, mareos y pérdidas del conocimiento. Teniendo en cuenta que el etanol es un líquido inflamable, se debe tener cuidado con los materiales que causen chispa mientras se realiza el experimento. Teniendo en cuenta que en la fase estacionaria, esta consiste en una capa delgada de un absorbente, entonces, pues la maicena tiene unas propiedades, o bueno, una de sus funciones es que es un buen absorbente respecto a la humedad o al exceso de grasa y así. Entonces, pues esta se puede utilizar como una fase estacionaria y porque pues cumple una buena función con respecto a la absorción. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, si se quiere experimentar la fase estacionaria en nuestras casas, uno de los materiales más fáciles de conseguir es la sílica gel, porque está presente en las cajas de zapatos cuando compramos. Pues esta sirve para evitar la humedad de los pies y el exceso de olor y así. Y pues de igual manera, como se dijo anteriormente, también se puede utilizar la harina o la maicena o la fécula de maíz. Bueno, como procedimiento, se coloca un pedazo de algodón en la parte inferior de la columna. Posteriormente se procede a compactar el almidón de maíz, es decir, se deja secar con pequeños golpes en la jeringa o se puede mojar con etanol. Todo esto se debe realizar hasta obtener una altura entre 2 y 4 centímetros. Al obtener esta altura requerida, se deben colocar 2 gotas de la muestra que anteriormente ya debieron estar diluidas en la parte superior de la columna. Mientras tanto, se puede ir introduciendo un palillo que esté limpio en la botella de colorante para alimentos. Y luego de esto se debe sumergir en la parte de la fase móvil de la columna de relleno. Hay que tener en cuenta que la columna se empuja dentro del almidón utilizando un embolo de jeringa o presión de aire. La fase móvil
se debe vertir lentamente en la parte superior de la columna que ya fue dejada, que ya pudo correr de forma libre por el aire. La fase móvil se recoge en fracciones de pequeños recipientes para luego continuar con la edición de fase móvil hasta que se observe la separación de los colores. De 2 milímetros de la fase móvil por 1 milímetro de volumen de columna en promedio. Bueno, vamos con la parte correspondiente a análisis de resultados. Esta tabla que se puede ver aquí corresponde a los datos obtenidos para la separación de mezclas con con el método de cromatografía en columna. La tabla de la izquierda representa los resultados obtenidos por los estudiantes. En la parte inferior, lo que sería el eje X, se encuentran los colorantes usados y en la columna se encuentran los valores obtenidos para parámetros como cantidad de experimentos que no separaron al hacer el procedimiento con los colorantes correspondientes. En verde, el número de separaciones que se lograron efectuar. En rojo, el número de componentes obtenidos y en azul, lo que correspondería al número de experimentos realizados. La obtención de estos colores por los estudiantes fue muy variada. Se tuvo que el 62% de las muestras de mezcla se obtuvieron de marcadores de tinta, el 35% de colorantes de cocina. Se puede decir que como era un experimento casero, se establecieron más bien los colores y no los compuestos a usar. No se determinaron marcas o digamos un tipo específico de colorante. Además, se usaron otro tipo de materiales para la obtención de colorante como los caramelos y los bolígrafos, que se usaron en dos casos, como los caramelos, perdón, que se usaron en dos casos. Otro detalle importante a tener en cuenta es que se sugirió a los estudiantes el uso de marcadores lavables para obtener para la mezcla inicial. Esto porque se observó que los marcadores permanentes se diluyen bastante fácil en etanol, perdón. Es decir, no se observa una buena separación de componentes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación se realizó un análisis por componentes para cada color y su composición con base en las imágenes suministradas en el informe. En realidad la elección de los componentes es muy variada dependiendo de la marca del tinte, como lo mencioné anteriormente. Puede adherirse mejor al papel o tener una mayor intensidad de color, por lo que se propusieron componentes típicos de colorante para el colorante de cocina o para el colorante de bolígrafo. Es necesario, sin embargo, aclarar que ciertos aspectos como la conformación del tinte, por ejemplo, para el caso de los bolígrafos, lo que aporta su coloración se denomina pigmento y este se clasifica como orgánico e inorgánico. Los pigmentos orgánicos se derivan del carbón y se utilizan para fabricar la tinta negra. Los inorgánicos son diferentes mezclas, por ejemplo, el sulfuro, el silicio, las sales de sulfato, entre otras. Además, que un tinte no solo contiene un pigmento de coloración, como ya es sabido que ciertos colores al mezclarse, al mezclarse varios pigmentos con coloraciones primas, se obtienen una variedad de colores, digamos que no son primarios. Por ejemplo, el color café, y pues esto es lo que determinó en gran parte del experimento que se dio la separación de dos componentes y se podría decir que esa separación fue la de los dos componentes que se unían para formar el color. Bueno, para el caso del color café, se tiene que al separar la mezcla, esta presenta dos colores, un amarillo y otro rosa muy tenues, por lo que se deduce por lo que se deduce la presencia de colorante tartrazina amarillo de crepúsculo y piranina para el color amarillo, así como la azorubina para el color rojo. Esto en el caso en que se usara colorante de cocina. Recordemos que los estudiantes no eligieron el color
más no el compuesto a usar. Es decir, se usaron en algunos casos colorantes, en algunos casos bolígrafos, pero pues en la mayoría de los casos se utilizó fue bolígrafos. Si se usó tinte de bolígrafo, se obtuvo el amarillo, se pudo usar hipotéticamente el amarillo sólido y el rojo alura que se usan para la mezcla de colores, ya que el color café es una mezcla de colores primarios, entre rojo oscuro, se podría decir, y amarillo oscuro. Para el negro, para el caso del negro se asume que se usó colorante de cocina, dada la alta separación obtenida, es decir, un alto número de compuestos, como por ejemplo, pues estos compuestos son hipotéticos que se pudieron obtener, no son exactos. Por ejemplo, el marrón HT para la capa de coloración café, el amarillo sólido para la capa amarilla, el E123 amaranto para la capa de color rojizo y el E131 azul platinado 5. Em, para el color morado, el compuesto que probablemente tenía esa coloración en la mezcla era el cristal violeta, una coloración violeta claro y el azul de metileno para el caso del colorante azul claro. Para el caso del verde, el verde S, que se obtuvo la coloración verde claro, y el azul de metileno, un colorante azul claro. Hay algunos factores que incidieron en la no separación de las muestras. Probablemente la altura del solvente y el volumen de la muestra no permitieron la absorción de más componentes, es decir, la base móvil aplicada fue muy reducida y la columna también pudo tener un tamaño pequeño. La fuerte adherencia del tinte al papel, por ejemplo, si se usaron cierto tipo de bolígrafos, pero con marcas diferentes, algunos estudiantes no obtuvieron una buena separación debido a que la fase móvil hacía transcurrir el tinte por la columna sin separarlo. Por último, también es pertinente resaltar el buen funcionamiento de la columna de cromatografía y la fase móvil, pues se obtuvieron separaciones en su mayoría y teniendo en consideración que no se tenían los mismos recursos que en un laboratorio ya más especializado. Para final también es pertinente aclarar que la deducción de variables como la composición e interacción de la tinta es un muy amplio e interesante campo de estudio. De hecho, una buena parte de la industria de la química se dedica a este análisis del color, no solo para el tinte del bolígrafo, sino por ejemplo para el tinte del cabello, para el tinte de la impresora. Y para el caso del experimento hubiera sido de gran ayuda información acerca de las características específicas de los compuestos a usar para obtener, digamos, hipótesis de los compuestos que contenían las mezclas más exactos. Siguiente, por favor. Ya para terminar tenemos diferentes conclusiones, entre ellas que se realizó de manera exitosa la práctica de cromatografía por medio de un montaje sencillo que cada estudiante realizó en sus casas. Como acabo de explicar mi compañero Camilo, este también se llevó de manera correcta, ya que en la mayoría de los casos se pudo separar la mayoría de los compuestos que hacían parte de la mezcla. También se conocieron los riesgos y las precauciones que se deben tener en cuenta al trabajar con etanol, ya que es el único compuesto, sí, que genera algún problema para la salud, ya sea irritación o náuseas y mareo, dependiendo si es inhalado. Y para finalizar, se estudian los conceptos básicos para comprender de manera adecuada la cromatografía, entre ellos las fuerzas intermoleculares y la estructura y las características físicas de los compuestos.